En las negociaciones yo siempre aconsejo que cuando entréis, por ejemplo, al despacho de otro ejecutivo, tenéis que hacer una lectura 360 grados de todo lo que rodea a la persona. Las plantas, los libros, los diplomas, todo. ¿Para qué? Para encontrar puntos en común. El político español que mejor comunicaba era Pedro Sánchez. Es muy firme comunicando, pero lleva un añito que la pasa factura, ¿eh? Son las 11. Son las 5, no he comido. Es que los periodistas que estaban allí no había comido ninguno. Barack Obama es un auténtico monstruo, es una bestia comunicadora. ¿Cómo podemos caerle bien a la mayoría? Porque evidentemente no le podemos caer bien a todo el mundo. Pues muy fácil, y además os va a ayudar incluso para iniciar nuevas relaciones. Vamos para ligar. Primera. Fíjate, tampoco es tan difícil. Steven Bartlett tiene algún capítulo con una persona que transmite mucha autoridad. Consiguió llegar a las emociones de esta persona. Primero la empatía. Aquí los psicópatas lo tienen muy mal. Demostró que las personas mienten de media 2 o 3 veces cada 10 minutos en una conversación, lo cual son más de 100 mentiras al mes que nos cuentan. Efectivamente, todas las investigaciones científicas son unánimes. Todos los seres humanos mentimos mucho cada día. 100 consejos, ni más ni menos. El hecho de decir, pues... Pésimas. Yo soy muy crítico con las muletillas, muy crítico. Se trabajan, ¿eh? Se trabajan. Y ahora os diré un poco cómo trabajarlas. Señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Deep Talk. En el día de hoy uno muy interesante porque vamos a estar hablando de muchos temas que envuelven la comunicación, cómo conversar mejor, cómo reconocer mentiras y muchos más temas de este estilo. José Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Guillem. Encantado de estar contigo en tu canal. Yo también, te agradezco mucho que hayas venido. Llevamos muchos meses detrás de este capítulo para que hagamos que valga la pena. Exacto. Un estudio del psicólogo norteamericano Robert S. Feldman demostró que las personas mienten de media 2 o 3 veces cada 10 minutos en una conversación, lo cual son, calculando 2 de estas conversaciones al día como mínimo, más de 100 mentiras al mes que nos cuentan. ¿Realmente podemos desarrollar una habilidad para reconocer con más exactitud cuando nos están mintiendo? Bueno, vamos a 2 temas. El primero, el estudio de Feldman, que es un grande en el mundo del engaño, del estudio de la mentira. Y efectivamente, todas las investigaciones científicas son unánimes al señalar que todos los seres humanos mentimos mucho cada día, ¿eh? Los que nos estéis viendo ahora mismo podéis decir, no, yo no miento. Y ahora os pongo un reto, ¿eh? Os pongo un reto. Salís de vuestra casa, os encontráis con un vecino y salís que habéis discutido con alguien de la familia o con la pareja, o sabéis que vais a tener un día malo en las clases, en la universidad o en el trabajo o donde sea. Os duele la tripa, yo qué sé, os pueden pasar 1000 cosas. Os encontréis con un vecino y os dice, hombre, ¿qué tal? ¿Qué le contestas? Evidentemente, lo que solemos contestar es un bien, bien, ¿y tú qué tal? Ya, primera mentira, saliendo del portal. O sea, así empieza todo. En general, las personas confunden la mentira por su intencionalidad. Mira, pues esto se hizo un estudio habitualmente ya sabéis dónde se hace, en qué país, en Estados Unidos. Exacto. Justamente sobre esta materia y sobre diferentes profesiones que están muy relacionadas con la posibilidad de que le puedan mentir. Se hizo investigación con policías, con jueces, con abogados también, y se vio que era como tirar una moneda al aire. Fijaos qué curioso, ¿eh? Incluso gente con experiencia profesional entrevistando o interrogando a otras personas. Era el 50%, era puro azar, contra lo que ellos pensaban de sí mismos, que ellos creían que eran mucho mejores que la media. No, solo se comprobó que eran mejores detectando, por ejemplo, el engaño o detectando los peligros, el cuerpo personal de seguridad del servicio secreto del presidente de los Estados Unidos. Ellos sí, que son un cuerpo de élite y han desarrollado de manera innata, además de, lógicamente, la formación que tengan, el hecho de poder detectar cuando existe un peligro latente, cuando alguien puede estar mintiendo. Luego también, en segundo lugar, se comprobó que estas profesiones, cuando habían recibido una formación
específica, especializada y seria, como es lógico, en esta materia, sí subía, ¿eh? El nivel de acierto también subía. Al 100% nunca. Es una locura. Cuando escuchéis por ahí a alguien decir que siempre se va a detectar la mentira, eso sí que está mintiendo. Segundo, cuando por ahí alguien que dice que existe un gesto específico que nos ayuda a detectar cuando alguien está mintiendo, también es mentira. La ciencia ha comprobado que no existe un gesto específico que sea igual a engaño, que signifique engaño. Claro, con un experto en comunicación no verbal, que estuve hablando hace un par de meses, lo que decía era eso, que no es que haya un signo que 100% lo delate, pero si tú llevas media hora hablando con una persona y justo al decir algo que puede sonar medio raro, justo hace un signo, ahí nos tenemos que fijar, en ese cambio repentino cuando ha dicho algo. ¿Con qué dirías que mentimos más? ¿Con las palabras o con el cuerpo? Hombre, con las palabras, sin lugar a dudas. Nos han enseñado a hablar, no nos han enseñado en general a cómo mirar, cómo gesticular, qué posición corporal utilizar. En general eso cada uno lo va desarrollando de manera innata y de manera cultural, se va uniendo todo ello. Pero en el colegio en general no nos enseñan la comunicación no verbal. Nos enseñan a hablar y nos enseñan a comunicarnos de manera verbal. Primer punto. Segundo punto, la comunicación no verbal nace del lado más emocional de nuestro cerebro. Es más instintivo, es más primitivo, más impulsivo. Yo a veces lo comparo con las cosquillas. Es que si te tocan en el punto, saltas. Nadie te ha enseñado a saltar cuando te tocan en un puntito, no, es que simplemente tienes cosquillas y saltas. La comunicación no verbal es exactamente igual. Si en un momento concreto sentimos una emoción primaria, que luego podemos hablar de ella, o nos estamos más comprometidos, o sentimos mayor rechazo sobre algo que nos están diciendo, nuestro cuerpo es como un cartel publicitario, lo va a estar diciendo. Pero con las palabras, ¡buah! Con las palabras es facilísimo mentir. Yo puedo decir que ahora estoy en Japón y que está nevando y que mañana viajo a Marte porque me ha contratado Elon Musk para probar su nueva nave espacial. Es que con la palabra es muy fácil mentir, muy fácil. ¿Cuál es ese factor o elemento en el que te fijas el primero? El rostro, lo primero. Cuando yo estoy en un cara a cara con otra persona, además lo hago de manera totalmente automática. Es decir, yo puedo estar hablando con un amigo mío, o puedo estar en una entrevista de trabajo, o donde sea, preparando a alguien para una formación individualizada, o dando cursos, o lo que sea. Como tengo personas delante, pues evidentemente lo que yo observo es la cara. Estoy hablándole, mirándole a la cara, que es lo normal, claro, lo más correcto, lo más educado también. ¿Qué ocurre? Que cuando el cerebro siente una emoción con intensidad, va a activar unos músculos de manera totalmente automática. No lo hacemos adrede. Eso es lo importante en nuestro rostro, que no lo hacemos adrede. Yo que esto lo tengo muy automatizado, evidentemente veo esa activación de músculos. Inmediatamente veo la activación de músculos, lo que descubro es la emoción que hay detrás. En eso no fallo, en eso no me equivoco. ¿Dónde sí me puedo equivocar? En el motivo, en el detonante. ¿Por qué has sentido enfado? ¿Por qué has sentido tristeza? ¿Por qué has sentido asco? ¿Por qué has sentido alegría? Es decir, que has sentido una emoción u otra, yo sé que ahí no me voy a confundir, porque son músculos distintos los que se activan. El por qué es la parte subjetiva, y a eso es lo que siempre digo en mis clases, que hay que tener mucho cuidado cuando interviene la parte más personal en la interpretación, porque ahí están los sesgos. Por ejemplo, ahora mismo estaba respondiendo, hace unas horas, estaba respondiendo a una seguidora de redes con un vídeo de Pedro Sánchez que estaba hablando con José Luis Rodríguez Zapatero. Y me decía, oye, mira, y esto no es incoherente lo que está diciendo, lo que está haciendo. Bueno, pues he estado analizándolo y he visto que al final no era incoherente. Pero ¿qué ocurre? Que la persona que me la ha preguntado le caen muy mal estas dos personas. Ya. Y esto nos ocurre a todos, que puede haber gente que nos caiga bien y que nos caiga mal. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Los sesgos contaminan nuestros análisis. O sea, mejor que nos dediquemos a otra cosa. Porque si realmente queremos analizar de una forma fría y objetiva a otra persona, sin tener en cuenta que podemos tener sesgos en nuestra cabeza, por mucho que creemos que están justificados, ¿eh? Porque claro, a ella le cae mal Pedro Sánchez y dirá, no, no, si está justificado. No, no,
Si yo en eso no entro, pero lo importante es que se provoca un sesgo, que todo lo que veas lo vas a interpretar de una manera negativa contra él. Si es al contrario, te cae muy bien Pedro Sánchez, lo fácil es que lo interpretes de una manera positiva. Yo siempre digo en mis clases, deja la mochila de la ideología y de quién te cae mejor y peor fuera del aula. Claro. Si te parece, me gustaría hacer un ejercicio práctico y es poner un ejemplo de una intervención pública, ya sea de un político, por ejemplo, bueno, de los que estamos hablando, ya sea de España o de Estados Unidos o de cualquier sitio, Sí. estelar. Una que tú recuerdes que viste y pensaste, este tío ha trabajado mucho en su comunicación, verbal y no verbal. Sin duda, Barack Obama. Ese además no lo dudo. Además no lo dudo, ¿eh? Porque luego el resto de políticos españoles o extranjeros, yo siempre digo que tienen sus días. Tienen días buenos y días malos. Y yéndome más, valga la redundancia, al día a día, tienen sus temas. Tienen sus temas en los que se sienten más seguros o más inseguros. Barack Obama es un auténtico monstruo, es una bestia comunicadora. Es muy bueno, pero es muy bueno también muy trabajado, ¿eh? Porque yo invito a quienes nos están viendo a que busquen por YouTube. Es un vídeo en el que está Barack Obama saludando a muchos líderes mundiales, dándoles la mano. Y entonces se ve la sonrisa de Obama, esa sonrisa triunfadora que tiene, magnífica, y es que es una fotocopia en todas. La tiene perfectamente ensayada, trabajada y, lo más importante, interiorizada. Aquello que trabajamos, que nos aprendemos de memoria, pero no lo interiorizamos, es un auténtico peligro para nuestra comunicación. Yo prefiero una persona que sea defectuosa en su comunicación, pero auténtica y natural, a una que, vamos, la perfección personalizada, pero artificial toda. Os aseguro que convence muchísimo más el natural. Claro. Obama, Además, Obama. A la pregunta tuya, Obama. claro, y es esa autenticidad que me acabas de comentar, porque si tenemos un lenguaje no verbal que en la teoría es muy bueno, pero no se adecúa igual a nuestra personalidad o a nuestro mensaje, se nota mucho. Muchísimo. Lo artificial, además, tiene un peligro añadido. Es que lo artificial de nuestra comunicación, el problema no es que yo quede mal, por decirlo así, en plan muy simple, y que lo entienda todo el mundo. El problema es que contamino el mensaje. Que yo puedo estar dando un mensaje en el que yo creo firmemente y estoy convencido, pero tengo a alguien por ahí, o he visto en televisión a no sé quién, y he dicho, ah, cómo mueve las manos, ah, cómo levanta la cabeza, ah, cómo mira, ah, cómo mueve su cuerpo. Yo voy a copiarlo, aunque a mí no me salga de las tripas, pero voy a copiarlo. Artificial. Y el mensaje me lo estoy creyendo, pero esa artificialidad de mi comunicación mancha el mensaje, lo contamina y hace que quien nos vea piense que no nos queremos lo que estamos contando. Fíjate si es peligroso. ¿Se te viene a la cabeza algún político o alguna persona pública que no lo haga bien? Que No sea un tendría. desastre. Es que esto es muy, es que es muy curioso. Pero, por ejemplo, entre los políticos españoles, el político español que mejor comunicaba últimamente está de capa baja, de capa baja. O sea, está mucho peor, era Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, yo siempre he admirado su comunicación, era muy buena. Era un tío que además la tiene muy bien trabajada, interiorizada y comunica muy bien. Es muy firme comunicando. Pero lleva un añito o 2 añitos que le pasa factura, ¿eh? Todo lo que está sucediendo a su alrededor. Hago paréntesis. Que me da igual que os caiga bien, os caiga mal, que penséis que es cierto o es falso las acusaciones. No estamos en esas. Ya. Lo que estamos en que lo que está viviendo, ya sea real o no, me da igual, le está pasando muchísima factura a nivel cerebral. De tal manera que su comunicación ha caído hasta el punto de que transmite en muchas ocasiones inseguridad. Inseguridad porque se sienta derrotado, inseguridad porque se sienta vencido, inseguridad porque se sienta convencido también por lo que está ocurriendo. Claro, están saliendo muchos clips o imágenes por redes sociales que se está convirtiendo prácticamente en un meme. El señores, son las, no sé si dijo 2, 3, 4 de la tarde, no he comido, no. Quiero mimar.
Quedó muy mal. Yo, una de las formaciones especializadas que doy son cursos para portavoces, tanto para políticos como para empresas, para directivos de empresas. Y hay una serie de cosas que te las tienes que ahorrar. Incluso aunque parezca un chascarrillo que pueda hacer gracia, es que los periodistas que estaban allí no había comido ninguno, tampoco, ¿eh? Y lo importante no era si él había comido o no había comido, porque además digamos que llueve sobre mojado. Es que hace poco con el tema de la Dana, un poco lo primero que dijo es yo estoy bien. Que eso, claro, eso lo asociaron al es que yo no he comido. Es tal hora y no he comido. Entonces, ¿qué ocurre? Que inmediatamente la gente que quiera criticar se lo ha puesto muy fácil. Y no hay que ponérselo fácil. O sea, solo falta, joder, que nos ganen el combate. Como decía Rafa Nadal en un vídeo que vi hace poco, no sé si lo contaba su tío, ¿eh? Ya sabéis que era entrenador de él. Decía, estás jugando, le decía a su tío a Rafa Nadal en un partido. Buf, vas perdiendo a ver qué pasa en el último set, a ver qué pasa. Y decía, mira, de lo que estoy convencido es que yo no voy a perder el combate. Vamos, el torneo o el partido. Yo no voy a perder el partido. Si acaso me lo ganará el rival. Bueno, pues eso es lo mismo cuando estamos debatiendo con otros. No le des facilidades al otro. Que te gana, vale, pero que te lo gana él por sus méritos. No los pierdes tú por tus desméritos, tus deméritos. Ya, muy interesante. Me disculpo porque sé que no es un podcast con calidad máxima, es lo que tiene hacerlo en llamada. Realmente el mensaje y el contenido en sí es súper interesante y por eso lo he colgado en YouTube, porque si no lo fuera lo hubiera descartado. Pero la calidad no es increíble porque, bueno, está en llamada, está hecho online y a veces, pues por cuestiones de wifi o ya directamente el audio o la cámara no se ven tan bien como me gustaría, pero bueno, es muy interesante de lo que estamos hablando. Ahora vamos a ir a los temas de muletillas, de cómo tener conversaciones largas y amenas con gente que acabamos de conocer o cómo causar buena impresión en los primeros 30 segundos, etc, etc. Espero que os esté gustando mucho y que os quedéis hasta el final. Suscribiros, dejadme un comentario de apoyo de qué opináis del podcast, cómo lo mejoraríais y todo esto, todo lo que os podáis imaginar. Y os dejo con el final y os dejo con el resto del podcast y bueno, quedaros hasta el final, que creo que ya lo he dicho, pero... Yo creo que también cuando hablamos de intervenciones públicas, y ya es la última pregunta, dejando este tema de los políticos y entramos más al aspecto cotidiano, son las muletillas, que yo Sí. creo que se ha demonizado mucho, a lo mejor en redes sociales o en vídeos o en mentores, el hecho de decir pues ese tipo de sonidos que emitimos que realmente no tienen una función comunicativa, digamos. ¿Qué opinas tú de las muletillas? Que son pésimas. Yo soy muy crítico con las muletillas, muy crítico. Se trabajan, ¿eh? Se trabajan. Y ahora os diré un poco cómo trabajarlas. Vale. Los ejemplos tuyos son los habituales. Y uno de los más frecuentes es el ¿Qué ocurre? Primero, ¿a qué se debe? ¿Dónde nacen esas muletillas? En que el cerebro de la persona está pensando qué decir a continuación, cómo construir una frase o cómo terminar la frase. Y parece que al cerebro le intimida o no le gusta el silencio, de tal manera que ese silencio, en lugar de dejar un silencio justamente que transmite muchísima fortaleza en el orador, lo llena con ruido, con interferencias. Un o son interferencias. Interferencias que no comunican, salvo lo que comunica de que la persona no está preparada a nivel de oratoria, a nivel de comunicación. Y ahora, ¿cómo solucionar este tema? Como os he comentado. Primero, necesitamos un buen amigo o que os veáis en vídeos. Y os tenéis que ver con el espíritu crítico, ¿eh? No diciendo, ¡buah, soy el mejor! ¡Buah, yo lo hago perfecto! No, no. Hay que meterse caña a uno mismo si se quiere mejorar. Y entonces te descubres esas muletillas y dices, anda, mira, jolín, la mía es X, la mía es Z. ¿De acuerdo? Ya la tengo identificada. Esa es la primera fase. Identifica tu muletilla. La segunda, saber qué hacer cuando va a llegar. Sustitúyela por un silencio. Y la tercera es que cuando estés en un directo, que no solamente es en televisión, en una entrevista, sino en una charla con un amigo o con quien sea, o en un curso, o en una conferencia, o en una reunión de trabajo, y notes que va a salir esa muletilla, ¡zasca! El silencio. Inmediatamente el silencio. No pasa nada. No ocurre nada. Si en un momento concreto guardas un pequeño silencio para terminar de construir una frase, siempre queda mejor que un... Bueno, ayer estamos hablando de...
Horrible, horrible. Ya. Porque además eso molesta al receptor también, ese ruido repetitivo. Yo me acuerdo en una conferencia que escuché que la persona que me acompañaba dice, he dejado de escuchar la conferencia y empezó a contar los vales que decía. Y hacemos esto, vale, y ahora vamos a hacer no sé qué, vale, y ahora tenemos esto, vale, vale, vale. Y decía 24, 25, 26. Dice, ya me daba lo mismo la conferencia. Estaba contando los vales. Imperdonable en el orador, como es lógico. Estás comunicando algo que tú quieres. No te pueden estar contando los vales. Ya. Claro, vi un clip de Fer Miralles, supongo que te suena, Sí. vale, que decía que muchas personas lo usamos desde pequeños porque ponía el ejemplo de un profesor que le hacía una pregunta a dos alumnos diferentes. El primer alumno le soltaba la pregunta y se quedaba pensando en silencio. Vale, no se la sabe, paso al siguiente. Y el siguiente alumno, nada más soltar la pregunta, se ponía... y el profesor, vale, piensa. En plan, está pensando, sigue. Y él, claro, daba la sensación como si el segundo alumno fuera mejor por la muletilla, haciendo el ruido de que estamos pensando. Ya. Yo creo que esto es una opinión muy personal, como es lógico, ¿eh? Cada uno tiene sus opiniones personales. Yo considero que ahí el problema lo tenía el profesor. Ya. Sí, No lo sí. tenían los dos alumnos, ni mucho Fer menos. Miralles decía lo mismo, ¿eh? Sí, pues lo tiene el profesor. El profesor lo que tiene es que esperar a ese tiempo que la persona necesita para recapacitar. Y luego al que tenía la muletilla, decirle, oye, pues muy bien, oye, pues estúdiate mejor la lección, que no te lo has sabido, pero en cualquier caso, guarda silencio hasta encontrar la respuesta. Y ya está. Wow, muy interesante. Claro. Pasemos a conversaciones más cotidianas. Hace poco me leí un libro llamado Small Talk para intentar mejorar mis conversaciones, nada más conocer a alguien para mis pre-podcasts, digamos. Intentar que sea lo más amena posible una conversación con alguien que no conocía previamente a ese momento, o sea, un desconocido por completo. Sí. ¿Cómo podemos caerle bien a las personas, a la mayoría, porque evidentemente no le podemos caer bien a todo el mundo, pero cómo podemos intentar mejorar esta habilidad del small talk para caerle bien a las personas? Pues muy fácil. Y además, amigos que nos estáis escuchando, os va a ayudar incluso para iniciar nuevas relaciones. Vamos para ligar. Lo que comúnmente se llama de vamos para ligar. Se va a tener más fácil, ¿eh? Luego hay que ponerle mucho más. Primera, escucha más y habla menos. Primer consejo. Fíjate, tampoco es tan difícil. Escucha más y habla menos. Segunda, pregunta. En lugar de enrollarte a hablar tú y a contarle tu vida a la otra persona, pregúntale cosas. Que eso lo que va a provocar en la persona que tenéis enfrente es, se interesa por mí, se interesa por lo que siento, se interesa por lo que he vivido, se interesa por lo que pienso en un momento concreto sobre algo. A las personas nos gusta sentirnos protagonistas. De tal manera que si en un momento concreto a la otra persona le dices, bueno, ¿y qué tal las vacaciones? Y le dejas que se explaye. ¡Ah, qué bueno! Ya has estado en Nueva York. Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado? Si es que tampoco es tan difícil. Y yo, ¡ay, cuántos días has estado! Y bueno, y viste la Estatua de la Libertad, y viste no sé qué, y hiciste viajes por Estados Unidos. Fuiste a Las Vegas, yo qué sé. Y luego ya puedes darles tu opinión después también. Pero en primer lugar, deja que la otra persona se exprese y tú escucha. Con lo cual, silencios. Segunda pregunta. Y la tercera es comunicación no verbal pura. No te limites a escuchar y a preguntar. Y le dice, miradme a mí, miradme. Bueno, ¿qué tal? ¿Fuiste a Nueva York, no? Ya. Cobra. Oye, qué divertido esto que estás contando. Por favor, estoy exagerando. Lo sé. Sé que exagerado es. Lo sé. No. Vámonos al otro extremo. Que nos vean implicados en lo que contamos. Cuerpo hacia adelante, mirada directa, una sonrisa cuando sea coherente con lo que nos están contando, asentimientos de cabeza. ¡Ah, qué bueno! ¡Oh, qué bueno, qué bueno, qué interesante! ¿Cómo me gustaría a mí también hacer ese viaje? Y cuenta más cosas.
gestos con las manos acompañando lo que decimos, todo esto. Y lo de los gestos con las manos siempre y cuando salga de dentro, ¿eh? Si no, tranquilos, no pasa nada. Pero ya os digo que la comunicación no verbal tiene que salir de muy dentro. No os forcéis por lo que he contado antes de lo artificial. Pero sí que es importante que nos noten que estamos atentos. Es decir, que no nos hemos aprendido la lección de escucha y pregunta y en la tercera fase dices, ala, y ahora desconecto. No, no, tienes que conectar. Y la conexión es pura comunicación no verbal, porque ahí estamos callados y simplemente miramos al de enfrente. Claro, y hablando de conectar, un punto que comentaba el libro que me pareció súper interesante es el encontrar puntos en común. Claro, solo conseguimos con las preguntas. Si le preguntamos, por ejemplo, ¿has estado en Nueva York? Yo también estuve. Lo que más me gustó a mí fue esto. ¿A ti qué tal? Eso es fabuloso. Encontrar puntos en común. Ahora vamos a otro nivel también. Ya no solo al de las relaciones más personales, del cara a cara, sino que esto es algo que yo aconsejo mucho en cursos para negociación. En las negociaciones yo siempre aconsejo a mis alumnos que cuando entréis a la reunión con otra persona, por ejemplo al despacho de otro ejecutivo, tenéis que hacer una lectura 360 grados de todo lo que rodea a la persona. Desde los cuadros, el orden, las plantas, los libros, los diplomas, las fotos, todo lo que le rodea. Si el mobiliario es clásico moderno, yo qué sé, absolutamente todo. ¿Para qué? Para lo que tú has dicho, para encontrar puntos en común. Imaginemos que tiene una colección de libros de Nueva York, como estamos ahora hablando. Y vosotros, casualmente, habéis hecho un viaje a Nueva York hace poco. O bien os encanta y os habéis visto 40 documentales de Nueva York. Pues en algún momento, si podéis, sin forzarlo, nunca sin forzarlo, llevaros el tema a Nueva York. Incluso cuando os sentáis, que ese es un buen momento para hablar un poco en general, dices, oye, he estado viendo que tienes varios libros de Nueva York. ¿Has estado? Qué bueno, qué interesante. ¿Qué es lo que consigue esto? Que la otra persona no nos vea como alguien lejano, distante, un rival, que en una negociación lógicamente nos pueden ver como un rival, sino como alguien con quien tenemos puntos en común. Y esos puntos en común nos pueden ayudar a comunicar, convencer, a persuadir y a que nos hagamos un amigo todo el día. Todo bueno. Sin forzar, esto en mayúsculas, sin forzar las cosas. Tienen que salir de manera natural. Es que yo creo que realmente con todo el mundo, si nos esforzamos un poco, podemos encontrar cosas en común. Con absolutamente todo el mundo tenemos, aunque sea una sola cosa, que podemos encontrarla. Claro, y eso lo vamos a conseguir además por las preguntas que hemos dicho al principio. Bueno, ¿qué tal? No sé, oye, ¿qué puntual ha sido? Hemos quedado a las 5 de la tarde para tomar algo. Joder, a las 5 hemos llegado, qué puntuales. ¿Tú que has venido en coche, en metro, en autobús? Pues he venido en metro, anda, yo también. ¿Y tú qué línea coges? Pues ya empiezas a preguntarle, a hablar cosas y ya tenéis un tema en común, que los dos viajáis en metro. Y el metro puede dar para hablar de mil cosas Sí. también. Un montón de experiencias, una cosa tan simple. Claro, sí, nunca faltan temas, sobran. Tenemos que seleccionar, de hecho. Pasando del small talk, y me sabe mal utilizarte un poco para darme consejos a mí mismo para el podcast, pero realmente creo que es algo que en nuestro día a día está bien utilizarlo, incluso si queremos ligar, como hemos dicho antes, el cómo pasar de esos 2 minutos que conocemos a la chica, por ejemplo, a tener una cita y estar 3 horas hablando con ella. Claro. Steven Bartlett, que es un referente mío en cuanto al podcasting, es el creador y entrevistador de The Diary of a CEO. Este chico me parece impresionante la habilidad que tiene para tener conversaciones de 2-3 horas con absolutamente todos los invitados que trae. Incluso un tema de un quiromántico experto en pies o en manos, en lo que sea, consigue que la conversación dure 3 horas. ¿Cómo podemos tener conversaciones largas, incansables, con personas que acabemos de conocer? Claro, y lo más importante, amenas y que el que está en el otro lado no desconecte y diga, mejor me voy a ver la tele o mejor me voy a dar un paseo, Claro. como es lógico.
Yo aconsejo, tú lo haces muy bien, ¿eh? Y no es por hacerte la pelota, que no tiene por qué, no hay por qué hacerte la pelota nada, pero tú lo haces muy bien. ¿Por qué? Te lo agradezco. Porque tocas muchos temas. Vas tocando muchos temas, vas haciendo preguntas, de vez en cuando puedes dar alguna opinión, pero en general dejas hablar al otro. Vas tocando punto y punto y punto y punto, de tal manera que nunca llega a cansar. Me estoy acordando ahora de muchos vídeos que cada vez se utilizan más, que dicen no permanezcas en el mismo plano más de 15 segundos, o de 10 o de 20. No me sé la teoría. Es un poco lo mismo, no permanezcas en el mismo tema o en el mismo plano si estamos hablando de un vídeo durante mucho tiempo. Bueno, entonces es lo que puede llegar a cansar. Pero si pasas de tema a tema, de tema a tema, la persona se engancha con lo siguiente. Si además utilizas cebos, los cebos son muy buenos. En televisión usamos mucho los cebos, por ejemplo. Yo cuando salgo a hacer análisis a televisión de personajes de actualidad y demás, pues a lo mejor antes de un descanso publicitario, que se van a tirar 15 minutos con anuncios, pues igual me saca el presentador y me dice, bueno, cuéntame, adelántame algo de Pedro Sánchez. Y entonces yo jamás digo algo que no sea verdad. Digo, pues hoy vengo a hacer un análisis y le he visto en una situación comprometida que realmente hasta hoy no lo había analizado nunca. Vale, no digas más, me dice él, que lo vamos a ver después de la publicidad. Ya has metido un cebo, ya has metido un cebo. Tiene que ser real, ¿eh? No puedes mentir a la gente. Yo he visto profesionales de la comunicación que meten cebos falsos. Mira, te cuela una vez, te cuela dos veces, a la tercera vez nadie se va a fiar de ti, así de fácil. Ya. Entonces tiene que ser verdad. Y si no, pues decir, mira, pues hoy vamos a ver a Pedro Sánchez en una situación muy interesante porque va a hablar de Núñez Feijóo, pero desde una perspectiva distinta que a mí me ha llamado la atención. Ya está. Yo qué sé, si es que tenemos un millón de posibilidades. ¿Hay que currárselo? Sí, claro que hay que pensar las cosas. La improvisación, yo soy muy poco amigo de la improvisación. Decía Mark Twain que el mejor discurso improvisado es el que se prepara durante varias semanas. Y es verdad. Luego puede parecer improvisado, pero hay mucho trabajo detrás. Entonces, detrás de un cebo, también lo lógico es que haya bastante trabajo de pensar cómo voy a enganchar a la audiencia para que después de 15 minutos de publicidad sigan ahí y no hayan cambiado de canal, ¿eh? Que es lo fácil. Lo fácil y lo más ameno es decir, me voy a ver otra cosa, como es lógico. Bueno, pues en una entrevista larga, un poco es lo mismo. Vas intercalando contenidos con cebos y sobre todo, algo que tú también haces y que justamente has empezado a hacer ahora mismo en estos últimos minutos, de decir, vamos a bajar a lo cotidiano. Vamos a irnos al día a día, por ejemplo. Algo que a las personas que nos pueden estar viendo les pueda valer para su día a día. Porque claro, si empezamos a hablar aquí del sexo de Los Ángeles y empezamos a hablar de cómo comunican solo los presidentes del gobierno y algo que sea solo para ellos, yo siempre digo lo mismo. Cuidado que la comunicación del presidente o de cualquier, o del Papa o de quien sea, al final es nuestra comunicación, ¿eh? Porque son humanos. Con lo cual, siempre bajo el nivel para que a la gente le sea útil. Yo en las entrevistas siempre digo, lo que quiero es que aprendas algo que te sea útil en el día a día, pues eso, para tener una charla con un amigo, encontrar pareja, yo qué sé, para una conferencia, para una reunión de trabajo. Lo importante es que a la gente le sea útil. Claro. Y si además es práctico, pues evidentemente en el tema del quiromántico, pues hombre, la gente no va a ir leyendo la mano por ahí porque se necesita la formación especializada y se necesita práctica en temas de quiromancia, como es lógico. Pero sí que hay curiosidades que sí que pueden enseñar. Imaginemos que al quiromántico le dice en un momento concreto, venga, enséñanos tu mano. Y entonces enseña la mano a la cámara y le dice, oye, dinos cuáles son las líneas más importantes para que nuestra audiencia se las pueda mirar y pueda sacar alguna conclusión. Pues la del corazón, la del trabajo, la de la vida. Observar si de esta línea salen dos o tres. Tienes a todo el mundo mirándose la mano. Ese no cambia de canal, ese no desconecta. Exacto. Te lo estás llevando a la práctica. Y eso es muy bueno. Y si queremos conectar más profundamente con la persona que tenemos delante, Steven Bartlett, precisamente, tiene algún capítulo con una persona, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza, no me acuerdo del entrevistado, pero era una persona que transmite mucha autoridad, digamos, en redes sociales. Consiguió llegar a las emociones de esta persona. Es cierto que utilizó un recurso visual muy potente, que es que le enseñó una foto
de él con su madre, una foto de muchos años atrás, su madre que había fallecido. Claro. ¿Cómo podemos llegar a esos puntos emocionales que son realmente profundos con con una persona con la que igual no tenemos muchísima amistad de forma correcta? Eh, este se lo había trabajado bastante con el tema de la foto. En nuestro día a día, evidentemente, ese recurso no lo vamos a tener, pero lo que hay que llevárselo es al terreno emocional de la persona. Eso ayuda mucho saber leer la comunicación no verbal de quien tenemos enfrente, para saber qué le puede provocar emociones de alegría, de tristeza, de enfado, de sorpresa, de asco, de miedo, de desprecio, que son las 7 emociones básicas. De tal manera que según va avanzando la conversación, pues vas viendo en qué temas la otra persona puede ser mucho más sensible y te llevas y te arrastras la conversación hacia ese punto. La persona que tenemos delante siempre nos va a decir mucho más de de lo que él mismo piensa. Siempre nos va a decir mucho más. Lo importante es estar atento y saber decodificar, como es lógico, la comunicación no verbal del otro. Y currárselo. Como digo siempre, hay que currarse las entrevistas como hay que currarse todo. Te estudias a la otra persona, te conoces un poco su vida y sus obras y ves por dónde le puedes tocar el corazoncito con algo que le guste. Porque como es lógico, si lo queremos es empezar una buena relación bien, no le voy a tocar un tema. Imaginemos que en redes sociales he visto que le gusta mucho, mejor, que odia la sopa. Y entonces, a los 2 minutos de estar hablando, le dices, bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a tomar una sopa? Pues ya le estamos fastidiando. Es que igual la otra persona por educación te dice, bueno, venga, vamos, yo voy a ver si hay otra cosa, pero hombre, estás llevando el tema a algo que le desagrada. Pues bueno, si le has visto fotos en Instagram, las redes sociales son maravillosas para conocer a la persona con la que luego vas a tratar. Y le ves que ha estado en 3 pizzerías últimamente hablando de lo ricas que son las pizzas, pues dice, oye, nos vamos luego a cenar. ¿Te gustan los italianos? Es que esto es buenísimo. Esto es muy divertido. Oye, ¿te apetece que vayamos a un italiano? Sabes seguro la respuesta. Te va a decir que sí. Dices, venga, pues si quieres, te llevo yo a uno que conozco o si no, elige tú lo que prefieras. Lo fácil es que te va a dejar a ti elegir, es lo más habitual, porque además la gente quiere conocer cosas nuevas. Tienes que tener pensado el sitio y tener reservado una mesa. O sea, todo esto se trabaja, ¿eh? Y tener reservado una mesa. Y entonces va a quedar muy divertido porque vas a llegar y vas a decir, la mesa a nombre de José Luis. Y entonces el otro decía, anda, pero no me habéis dicho que me dabas a elegir. Dice, sí, pero bueno, por si acaso. Si no, ya la habría cancelado. No, no, súper interesante. Sí, 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 sí. Lo llevas todo trabajado. El tema es que tiene que estar muy bien trabajado. Vale, pero ponme en la situación que estamos en la pizzería, Sí. no tienes muchísima confianza, o sí la tienes, y la persona te suelta la semana pasada falleció mi gato. O te suelta estoy pasando por una depresión desde hace 3 años. Cualquier cosa que sepamos que es emocionalmente fuerte. ¿Cómo tratamos estos temas cuando la otra persona se abre a nosotros? Yo daría 2 consejos. Primero, la empatía. Aquí los psicópatas lo tienen muy mal. Podrán tratar de imitarla, pero no la van a sentir. Empatía. Se me ha muerto mi gato, es de una depre, pues bueno, lo primero que se tiene que ver es que no dices, ¡ah! Y a mí se me rompió un boli ayer. Es decir, tú eres un desgraciado. Aquí te quedas con tu pizza. Lo primero, empatía. Ay, joder, control, lo siento, porque a mí también, yo también tengo mascota, o he tenido mascota, o me gustaría tener mascota, o nunca he tenido mascota, pero de verdad que comprendo que una mascota con el paso de los años acaba siendo como si fuera una persona prácticamente de la familia, con lo cual de verdad que lo siento muchísimo, lo siento mucho. La segunda posibilidad, la de la depresión, ahí tenemos, si ya ha cogido la iniciativa la otra persona y se ha abierto a la otra persona, en muchos casos yo he estado en esas circunstancias que a mí la gente me cuenta mucho sus problemas, muchísimo, no sé por qué es. Pero los taxistas en un viaje de taxi, o sea, no hace falta que sea un amigo mío. ¿Y qué es lo que hago? Oye, ¿te puedo ayudar de alguna manera? Dejar dinero a lo mejor no te va a poder dejar, evidentemente. Pero oye, ¿te puedo ayudar? Permíteme un consejo, por ejemplo.
Permíteme un consejo. Si tienes experiencia, porque tú también has pasado por una depre, o tienes a alguien cercano que ha pasado por una depre y la ha superado, le puedes contar una experiencia. Decir, pues mira, esto es durísimo, esto es una lucha interior con uno mismo, pero puede ayudar esto, esto y esto. Puede, ¿eh? No tenemos que ser nunca radicales porque en temas tan importantes con todo el mundo no funcionan igual las soluciones, no hay soluciones mágicas, pero sí que por lo menos te ve que empatizas con su dolor y en segundo lugar que intentas poner un granito de arena para ayudar, para ayudar. O si ves que la otra persona te empieza a contar el motivo de la depre, a escuchar, a escuchar. La fórmula mágica de la escucha. Deja que se desahogue y que suelte todo lo que lleva dentro. Que no habrás dicho ni una sola palabra y al final te dirá que muchas gracias por haberlo escuchado y por haber estado ahí. Y el silencio y el espacio. Sobre Claro, todo. No intentar llenar un momento de silencio en algo así, porque a lo mejor necesita espacio. Está claro, comentando un tema que es complicado para él y no es algo negativo el hecho de que haya un silencio de reflexión. claro. O como si la ha sacado la otra persona, el tema de la depre o lo que sea. Dice, oye, te apetece contarme algo? ¿Te apetece que lo hablemos? O sea, siempre le tenemos que dar al otro. Yo le llamo la ilusión del control. Es fundamental la ilusión del control. Que la otra persona siempre crea que tiene el control. Y eso lo vamos a conseguir con preguntas. Oye, ¿te apetece? ¿Te apetece contarme algo? ¿Te apetece decirme qué te ha pasado? ¿O si te puedo ayudar en algo? Aquí me tienes. No cambies de tema, ¿eh? No. Ah, bueno, ¿viste el partido del otro día del Madrid? Ya va a decir, joder, qué tío. O sea, es que no empatiza lo más mínimo y con este ya no quiero comer más pizzas. Que hay mucha gente que cambia de tema y se lo lleva a algo mucho más divertido y no sé qué, con la mejor voluntad, ¿eh? Si no hay maldad, con la mejor voluntad. Pero si la otra persona se lo ha llevado a ese tipo de territorio es porque está cogiendo confianza contigo. Con una persona que no tiene confianza no le va a estar hablando de que se le ha muerto el gato o entra en un estado de depresión o cosas parecidas. Pues te acaba de abrir una ventana a su alma. Pues simplemente mira por esa ventana y deja que te enseñe lo que hay dentro de la habitación. Si te parece, entremos al tercer libro porque hemos estado hablando mucho de comunicación no verbal y de detección de mentiras, Sí. pero nos falta esa tercera rama, la persuasión. ¿Cómo hacemos que alguien se salga con la tuya? ¿Cómo se titula tu nombre? Hoy tu libro. Tenemos varias fórmulas, tenemos muchas. Yo ya os digo que os di 100 consejos, ni más ni menos. Acumulo en el libro 35 años de experiencia profesional y con 100 consejos muy prácticos en ese tercer libro. Pues uno de ellos es escuchando y utilizando preguntas. Cuando alguien nos lleve la contraria, mi consejo, hacer lo que os dé la gana, como todo, pero mi consejo es que nunca rebatáis llevando la contraria. Porque a lo mejor el otro te dice que sí a lo tuyo para que te calles. O te dice que sí a lo tuyo porque eres superior jerárquico en una empresa, por ejemplo. Pero una persona que hace las cosas obligadas es una persona a la que vences pero no convences. Va a seguir siendo de la misma opinión. Y esto es lo peligroso. Lo bueno es que cambie de opinión. ¿Y cómo provocas que alguien cambie de opinión? Con preguntas. Mira, se ha comprobado que los seres humanos nos movemos y nos desvivimos por dos principios fundamentales: la seguridad y el control. Con preguntas que vas a provocar que la otra persona piense que tiene el control de la conversación. Mira, un ejemplo muy fácil. No es lo mismo decirle a un amigo, oye, a las 7 de la tarde acompáñame a comprar unas entradas para el concierto de Aitana. Y el otro dirá, pues vale, te acompañaré porque no quiero que regañemos o no quiero que luego me lo reproches. Segunda posibilidad. ¿Me puedes acompañar a las 7 de la tarde a comprar unas entradas para el último concierto de Aitana? Es lo mismo, pero lo metes entre interrogantes. Y al meterlo entre interrogantes, lo que estás provocando es que la otra persona piense que tiene el control, que puede decir que sí y que puede decir que no. Cuando la otra persona cree que tiene el control sobre las decisiones, ya no la estás venciendo, la estás convenciendo. De hecho, en este último libro me documenté de un montón de bibliografía y también de mucha gente. Entre ellos,
expertos, policías en negociación de secuestros con rehenes. Y ellos dicen que la manera elegante de decir un no es con una pregunta que empiece con un qué o con un cómo. Yo utilizo más el cómo. Por ejemplo, dice, estamos en una negociación y estamos por teléfono que tienen secuestrado a alguien. Y dice, queremos 1.000.000 de euros mañana. Ahora imagínate 2 escenarios. Pues no tenemos 1.000.000 de euros. ¡Pum! Soy un disparo. A lo mejor al otro lado. No puedes decirle que no directamente. Ya os digo, nunca os enfrentéis frontalmente con otra persona a la que queréis convencer. La forma elegante de decir un no. Oye, ¿cómo crees que yo podría conseguir 1.000.000 de euros en 24 horas? Y te callas. Importante. Y te callas. Yo lo he utilizado en muchas ocasiones como abogado y os aseguro que me ha dado muy buenos resultados. Siempre, no. No. Esto solo faltaría. Todos los consejos que estoy dando hoy me han dado muy buenos resultados casi siempre. Pero no siempre, eso sería una locura pensar que siempre funcionan bien. Yo creo que el que mejor funciona es escuchar. Sí, yo creo que siempre me ha dado muy buenos resultados el de escuchar. Pero los demás en general casi siempre me han dado buenos resultados. Una pregunta que empiece por un qué o por un cómo va a provocar que un poco traslades el problema a la otra persona. De tal manera que es posible que se flexibilice a la hora de dar la solución a la cuestión que sea. Os lo agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final del podcast. Sé que no ha sido fácil de ver en cuanto a la calidad audiovisual, o al menos en comparación a los otros podcasts que he subido hasta ahora, pero bueno, es lo que hay. Al final, si lo hacemos en llamada, pues no podemos conseguir la calidad máxima. Espero que os suscribáis, me dejéis un comentario de apoyo o de qué opináis sobre el podcast. Si os ha pasado alguna de las cosas que hemos estado mencionando, me dejéis un like, lo compartáis, etc. Y como siempre recuerdo al final de los podcasts, si estáis interesados en grabar algún VSL, podcast, anuncios o reels en general para vuestra marca personal, yo junto a mi socio tenemos un servicio de grabación, edición y gestión de contenido en su totalidad, que me podéis escribir por Instagram o escribirme por correo, que está todo en la descripción, y nos ponemos en contacto a ver si podemos hacer algo juntos.